¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a este su programa, Lecciones Bíblicas. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes el estudio para hoy, que lleva por título Ver el rostro del orfebre. Antes de introducirnos a este mensaje, vamos a inclinar nuestra cabeza, ahí donde tú te encuentras, para poder pedir la dirección de nuestro Dios en este estudio. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, por la oportunidad de compartir tu palabra. Suplicamos tu dirección. Habla a nuestra mente y a nuestro corazón y ayúdanos a tomar decisiones importantes para salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ver el rostro del orfebre. El texto para empezar el estudio lo encontramos en 2 Corintios, el capítulo 3, el versículo 18. Y dice lo siguiente: Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Es muy interesante que se menciona en esta porción de las Escrituras que podemos ver con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Para poder entender lo que el apóstol Pablo está describiendo en 2 Corintios 3:18, es necesario revisar el contexto cercano y también general de las Escrituras. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a retroceder en los versículos, en el mismo capítulo 3 de 2 Corintios, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 18. Dice lo siguiente: Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. Aquí se está viendo, se está contraponiendo en el versículo 12 lo que hemos leído, en el versículo 13 lo que hemos leído del versículo 18. En el versículo 18 dice que podemos ver como con cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor. Pero ahora se menciona aquí y se contrapone el hecho de que Moisés se ponía un velo para que no pueda el pueblo ver hacia lo que se refería con respecto a la parte de la ley que iba a ser abolida. Y hablando acerca de la parte de la ley que iba a ser abolida, abro un paréntesis aquí, porque muchos creen que la ley ha sido abolida. Otro grupo cree que son solo las leyes ceremoniales abolidas y la ley moral está vigente. Pero para ser nosotros sinceros con lo que mencionan las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, lo que nuestro Señor Jesucristo clavó a la cruz del Calvario fue todo aquello referente a sangre, a sacrificios, a ofrendas. El resto de la ley está intacta, tanto de lo que llamamos ley ceremonial como de la ley moral. Esto es un asunto muy importante que nosotros necesitamos mencionar. Ahora, dice el versículo 14, pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanecen sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. Recordemos que los judíos hasta el día de hoy creen en que es necesario seguir haciendo sacrificios. Cosa que, como ya hemos comentado, nuestro Señor Jesucristo ya cumplió, porque Él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el animalito era el símbolo y la sombra de Cristo, como luego el apóstol Pablo lo explica también en otras cartas. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Notemos que el asunto del velo tiene un sentido negativo con el entendimiento. Llegando al contexto del tiempo del apóstol Pablo, podemos comprender de que ese velo tenía que ver con el rechazo de la luz que el Señor estaba ofreciendo a través de la persona de Cristo, a través de su Hijo Jesucristo.
Porque lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo principalmente fue mostrarnos al Padre. Por eso dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cristo vino a enseñarnos el carácter del Padre, para que nosotros, al aceptar el sacrificio de Cristo, al pedir perdón por nuestros pecados y al recibir a Cristo en nuestra vida, podamos vindicar el carácter de Dios. Y el carácter de Dios también es la ley de Dios. Así que es importantísimo que nosotros podamos notar esta comparación que el mismo apóstol Pablo está haciendo. Velo relacionado al asunto de rechazo a la luz de Dios. Versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ahora viene el versículo 18 que ya hemos leído, y podemos entenderlo ahora más. Por tanto, todos nosotros, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Notamos nuevamente, y lo menciono, una comparación entre el velo por el rechazo, la dureza del corazón del pueblo de Dios, hasta el mismo tiempo cuando Cristo estuvo entre su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios. Este velo va a ser quitado, dice, cuando se conviertan al Señor, cuando crean en el Señor, cuando crean en el verdadero carácter de Dios que vino a mostrarnos Cristo. Muy interesante y muy importante. Ahora, para poder comprender más el asunto del velo y la importancia de que podamos nosotros llegar a ver al orfebre, y también la importancia de poder ver cara a cara y ya no a través de un velo, es que necesitamos revisar la historia que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, los versículos 18 y 19. En estos versículos encontramos la petición que Moisés le hizo a Dios, estando Moisés en el Sinaí. Y dice lo siguiente, entonces dijo, te ruego, muéstrame tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Moisés le estaba pidiendo al Señor que le muestre su gloria. Y la respuesta de parte del Señor es que Él iba a pasar todo su bien delante del rostro de Moisés. E iba a proclamar el nombre de Jehová. Eso es un asunto importante, interesante, que está en contexto de lo que nosotros estamos viendo. Esto tiene que ver con el carácter de Dios. El ver al orfebre tiene que ver con el conocer al orfebre y para poder nosotros, como por espejo, reflejar el rostro del orfebre o el carácter del orfebre en nuestras vidas. Así que es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Moisés le pidió, ¿qué cosa? Le pidió ver la gloria de Dios. Y el Señor le dijo que le iba a pasar todo su bien delante de él y que iba a proclamar el nombre de Jehová. Ahora, el capítulo 34, adelantándonos en la historia, los versículos 5 al 7, dice lo siguiente. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Moisés le pidió, ¿qué cosa? Ver su gloria. Y el Señor le responde proclamando el nombre de Jehová. Y aquí encontramos una relación interesante. En la gloria del Señor, la gloria de nuestro Dios está en el nombre, en su nombre. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo
dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es importante que nosotros tomemos en cuenta, como le hemos dicho. ¿Por qué? Porque tiene el sentido, mis queridos hermanos y amigos, el asunto de conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿En quién es Dios? Esto está relacionado con su nombre y su nombre está relacionado con su gloria. Es lo que nosotros estamos leyendo y entendiendo de esta escritura. Ahora, avanzando en los versículos, el mismo capítulo 34, los versículos 29 al 35. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado, o sea, con Dios. Y miró Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y los llamó Moisés, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y venían los hijos de Israel, y veían, los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Cuando menciona la Biblia, entraba a hablar con él, se refiere con Dios. Esto es lo que estaba sucediendo. Después que Moisés estaba ante la presencia de Jehová, la gloria de Jehová se manifestaba en la persona de Moisés. Y esto, cuando Moisés se acercaba al pueblo, había cierta molestia y cierto temor para con el pueblo por esa luz que emanaba del rostro de Moisés. Y por razones del pueblo mismo, ¿sí?, es que Moisés cubre su rostro con un velo. No fue por causa de Moisés en sí, o no fue para Moisés o para bien de Moisés. Moisés cubrió su rostro con ese velo por causa del pueblo. Esa era la realidad. Ahora, recordando lo que hemos leído de 2 de Corintios en el capítulo 3, era este velo por la dureza del corazón del pueblo de Israel, por la incredulidad que tenía el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel tenía ya un rechazo para con la luz del Señor. Ya tenía preconceptos en su mente. Como puede ser que hoy por hoy el Señor quiera darte más luz, abundar en su gloria para con tu persona, pero por tu incredulidad exista un velo que no te permita ver al Señor o conocer al Señor con claridad. Eso podría pasarnos ahora. Y el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero ahora, ¿por qué es que era necesario que Moisés se cubra? Una cosa, les fastidiaba la luz a la gente del pueblo y tenían temor. Pero ahora hay un hecho que ocurrió en lo que menciona el Éxodo capítulo 19 y en el capítulo 20. Y este hecho justamente tiene que ver con la incredulidad y con el rechazo de quién, de la persona que trajo la ley al pueblo. Tristemente encontramos nosotros que en la historia del capítulo 19 el Señor tiene la intención de hablar directamente con el pueblo. Pero dice la historia después que el pueblo tuvo miedo. Después de escuchar la voz de Dios, tuvo miedo y le dijeron a Moisés: que Dios hable directamente contigo. No queremos que nos hable a nosotros.
directamente, porque podemos morir. Mejor que te hable a ti y tú háblanos a nosotros. Es interesante saber que la persona que se manifestó en el Sinaí pronunciando la ley de Dios fue la segunda persona de la divinidad. Esto es importante también que nosotros tengamos en cuenta que después del Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae en pecado, la segunda persona de la divinidad es la que toma la batuta para poder la divinidad estar cerca de la humanidad caída. Para que el Creador esté cerca de su criatura. Para no dejar que nosotros podamos perecer en el pecado, sabiendo que la paga del pecado es muerte. Y eso la divinidad lo sabía. Así que la segunda persona de la divinidad, nuestro Señor Jesucristo, es ese puente, es esa escalera que pisa el suelo y llega hasta el trono de la gracia de Dios. Y a través de Cristo, y con este ejemplo de la escalera, es que tenemos acceso a la gracia divina. Entonces, tomando en cuenta estas cosas, y quien pronunció la ley en el Sinaí fue Cristo, el pueblo, al manifestar temor por todo lo que ocurrió en el Sinaí, rechazaron a Cristo. El Señor se estaba manifestando con todo su bien para con el pueblo de Israel. El Señor tiene el interés de poderse comunicar directamente, y eso lo dice Hebreos capítulo 1, los versículos 1 y 2. Si puedes revisarlo en tu Biblia, menciona que en los postreros días el Padre ha hablado a través del Hijo. Antes el Padre habló a través de los profetas, pero ahora habla a través del Hijo. Y eso es algo importante que nosotros podamos diferenciar. Hay diferencia entre el hablar de Dios el Padre a través del profeta, y hay diferencia entre el hablar de Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Una luz obviamente más clara y más completa es de la imagen de Dios, de la persona de Dios el Padre, es a través del Hijo. Entonces podemos entender también la figura del profeta o la función del profeta relacionado también con un asunto de velo. Porque si bien es cierto, podemos en cierta manera recibir la gloria o la luz de parte del Señor a través del profeta, pero no con la misma claridad como con la que Cristo quiere y puede hablarnos. Es un asunto interesante para que nosotros podamos meditar, mis hermanos. Entonces, encontramos nosotros también referente al velo, encontramos nosotros que en el santuario habían velos. Y esto tiene que, lo que vamos a mencionar ahora, tiene que ver con la luz que el Señor ha estado dando, y tiene también que ver con lo que conocemos como verdad presente. Verdad presente tiene el sentido de el avance de nuestro Señor Jesucristo entre las habitaciones del santuario. Una verdad presente fue para cuando Cristo estuvo en el atrio, aquí en la tierra. Y esa luz fue la que recibieron los israelitas y mantuvieron el pueblo judío hasta que Cristo llegó. Cuando Cristo llegó a esta tierra y cumplió con esa porción de la luz, ¿sí?, que tenía que ver con ritos, con sacrificios, con ofrendas, y ascendió a los cielos y entró al lugar santo, a raíz de la entrada de Cristo al lugar santo encontramos verdad presente. ¿Sí? Que no es una verdad distinta a la primera, pero sí un aumento de la luz. Hay mayor claridad con respecto, sin duda, al carácter de Dios. Los judíos no quisieron recibir la verdad presente del lugar santo al rechazar a Cristo. Ellos se quedaron con la luz del atrio y ellos van a ser juzgados por quedarse en la luz del atrio. Sabemos también nosotros que el 22 de octubre de 1844 Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué significa eso? Verdad presente para ese tiempo o desde ese tiempo hacia adelante. ¿Y qué pasa con la gente que se quedó con la luz del lugar santo? También van a ser juzgados por
la decisión que tomaron. ¿Y significa eso haber rechazado a Cristo? Sí, significa haber rechazado a Cristo. No quiere decir que sea una nueva luz. Es la misma luz, pero dada por misericordia con mayor intensidad cada vez que nuestro Señor Jesucristo pasa de un lugar del santuario celestial al otro lugar. Y déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién está en el lugar santísimo? ¿Acaso no está el trono de Dios? ¿Acaso en el lugar santísimo no se tiene la oportunidad de poder ver al orfebre? Claro que sí. Claro que sí. Y es el trabajo que nuestro Señor Jesucristo está realizando en el lugar santísimo que implica y nos brinda la oportunidad de tener el carácter de Cristo en nosotros. La intercesión de Cristo en nuestro favor, en favor de su pueblo, tiene ese sentido. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 12, nos va a dar más luz acerca de lo que estamos mencionando. 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 al 12. Dice lo siguiente. 1 Corintios 13, 8 al 11. La caridad nunca deja de ser, mas la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dice, profecía, lenguas, ciencia acabará. Ciencia que tiene que ver con el conocimiento, inclusive de la palabra de Dios, o el entendimiento, perdón, de la palabra de Dios. Versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Y ahora vemos por espejo, oscuramente. Miren, y aquí hay una comparación que necesitamos hacer. Primero, Pablo, en el capítulo 13 lo hemos conocido, es un capítulo que habla completamente acerca del amor. Pero el fin principal o el centro de 1 Corintios 13 lo encontramos en el versículo 10, donde habla que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte va a terminar. ¿Qué es eso perfecto? ¿Qué es eso que es en parte? Es interesante que nosotros meditemos en esto. Y está hablando de manera especial de la madurez que el Señor desea que nosotros alcancemos. Madurez que tiene que ver con perfección. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo en el santuario celestial está trabajando para que tú y yo logremos esa perfección. Debiéramos permitírselo. En el versículo 12 es la comparación que necesitamos hacer con el texto principal de este estudio, que lo encontramos en 2 Corintios, el capítulo 3. ¿Con respecto a qué cosa? Pablo en 1 Corintios 13, 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Pero Pablo, el mismo Pablo en 2 Corintios capítulo 3, el versículo 18, decía que mirando a cara descubierta como por espejo la gloria del Señor. Ahora, ver por espejo la gloria del Señor es la totalidad que quiere lograr el Señor. Pablo en 1 Corintios 13 menciona que no. Porque ver por el espejo o a través del espejo dice que es de manera oscura, oscuramente dice. Más entonces, ¿cuándo es el más entonces? Más entonces, ¿cuándo? Cuando alcancemos la perfección. Cuando seamos transformados por el Señor, cuando seamos verdaderamente maduros espiritualmente, entonces veremos cara a cara. Y seremos, dice, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Tendremos un conocimiento más pleno del Señor. Aunque usamos el texto principal con el aspecto de ver la gloria del Señor a través de un espejo, era importantísimo que nosotros mencionemos la oportunidad que el cielo nos está dando con respecto a poder ver cara a cara a nuestro Señor. Y es que no solamente
al ver por espejo la gloria del Señor en nosotros para seguir siendo transformados de gloria en gloria, sino que podamos nosotros realmente llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Ese es el ideal del cielo. Lo que es en parte, mis queridos amigos y hermanos, lo que es en parte que menciona Pablo aquí en 1 Corintios 13, es ver la gloria del Señor a través de un espejo. Pero menciona y nos da la clave para seguir avanzando en la explicación en el versículo 12. Mas entonces conoceré cómo soy conocido. ¿Qué tiene que ver el asunto de ser conocido por el Señor y de conocer al Señor? Antes de responder esto, permítanme mencionarles que en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 4, hay un grupo especial que son los que verán a Dios. Y dice Apocalipsis 22, 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Los redimidos en el cielo podrán ver a Dios. Y su nombre estará, el nombre de Dios estará en sus frentes. Hemos visto la relación entre el nombre de Dios, con la gloria de Dios y con el carácter de Dios. Eso estará escrito, dice, en sus frentes. Estos podrán ver a Dios, ya no por un espejo. Ahora vemos nosotros, tú y yo, por espejo. Pero cuando se cumpla esa perfección de la que habla 1 Corintios 13, cuando alcancemos por la misericordia del Señor esa madurez, como dice Pablo en 1 Corintios 13, entonces podremos nosotros tener mayor conocimiento acerca de Dios. Jeremías 31, 31 al 34 menciona que la ley de Dios va a ser escrita en nuestra mente y corazón. Y permítame leer lo que dice el versículo 34, que cuando el Señor escriba su ley en nuestra mente y corazón, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Al escribir el Señor su ley en nuestra mente y corazón, recuerden, la ley del Señor es el carácter de Dios, es la gloria de Dios, es el nombre de Dios. Él quiere escribir eso en nuestra vida. Cuando Él haga eso, conoceremos al Señor. En este sentido encontramos nosotros lo que realmente tiene o dice la palabra de Dios con respecto a la perfección, al ideal, al ser o al llegar a ser a la estatura de Cristo. Mis queridos hermanos y amigos, eso es lo que desea el Señor para con cada uno de nosotros. Ahora, los crisoles en la existencia del pueblo de Dios tienen el propósito de lo que nosotros hemos hablado, de impregnar el carácter de Cristo en cada uno del que pertenece al pueblo de Dios. Esto se logra, mis queridos hermanos y amigos, al recibir el Espíritu Santo y al ser sellados por Dios. Esto va a ser así al punto de que cuando Dios, el Padre, en el juicio nos mire, no nos ve a nosotros, no te va a ver a ti, no me va a ver a mí, va a ver a Cristo en nosotros. Este es el ideal. Así que afrontemos las pruebas y las vicisitudes con gozo. Hasta ahora el pueblo del Señor, tú y yo, no hemos sufrido lo que la profecía o la palabra de Dios anuncia que es necesario sufrir. Así que aprovechemos hoy las oportunidades que el Señor nos da para que nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, sea transformado, sea pulido, sea derretido en el crisol de la prueba y podamos nuevamente con las manos del orfebre ser hechos a la estatura, a la imagen de Cristo. ¿Deseas que esto sea así en tu vida? Si es así, yo deseo lo mismo. Permíteme hacer una oración y que el Señor pueda usarnos.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por comprender este mensaje y suplicamos que ese tu plan se logre por favor en nosotros. Escucha las oraciones de las personas que del otro lado de la pantalla están escuchando este mensaje. Y también permíteles, Padre Celestial, que este tu plan se logre en ellos. Lo que has empezado, Padre Celestial, en nosotros, por favor, termínalo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Hasta la próxima lección. Dios les siga bendiciendo.